Muy buen día, mi nombre es Eric Larios y el día de hoy hablaré sobre los nuevos medios de comunicación y el futuro de los medios de comunicación antiguos. Muy bien, para entrar en materia, primero vamos a conceptuar qué son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son medios, como lo indica la palabra, que nos permiten interactuar o compartir información los unos con los otros, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Si nosotros hablamos de medios de comunicación, debemos de remontarnos al siglo XX, el cual fue el siglo de la revolución de la tecnología, y con ello trajo consigo nuevos aportes para poder comunicarnos los unos con los otros a menor o a mayor distancia. Aunque más antes, años atrás, ya teníamos, por ejemplo, el teléfono, el cual no estaba al alcance de todos, pero ya tenía las bases para empezar a ser un medio de comunicación individual muy famoso. Y por otra parte teníamos el telegrama, el cual era el más famoso de ese entonces, pero no todos tenían acceso a eso, o no en todas las partes del mundo había acceso a eso. Y también teníamos al rey de la comunicación colectiva, el cual era el periódico. Y también acompañado de las revistas o artículos que se impartían en ese entonces. El siglo XX fue un siglo en el cual hubieron dos guerras mundiales, pero eso no nos paró a la humanidad para poder crear dos inventos muy maravillosos, los cuales fueron la radio, que fue un aparato que podía recibir las ondas sonoras y las reproducía por medio de sonido. Y también está la famosa caja mágica que fue la televisión, la cual era prácticamente lo mismo, una radio, pero esta tenía adaptada una pantalla de neón, la cual permitía transmitir imágenes. Más adelante surgió la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿esto qué tendrá que ver de importante en la historia de la comunicación? Pues bueno, años atrás ya había sido inventada la televisión, pero no era una televisión tan grande en sí, ya que solamente era utilizada para entretenimiento. Pero años más tarde aparecieron las primeras emisoras de radio y las primeras emisoras de televisión abierta. Entonces, ¿qué tienen que ver en común estas dos cosas? Si nosotros nos ponemos a pensar, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra en la cual el partido nazi quería implementar su ideología a la mayoría de países del mundo. Entonces, este fue una gran innovación hablando de la comunicación, claramente, porque no puede ser una innovación, una guerra, pero fue una gran innovación ya que los nazis fueron los que utilizaron los medios de comunicación como medio masivo para poder transmitir su ideología o para poder transmitir su propaganda. De hecho, los nazis gastaron mucho en propaganda para los demás países. Y como la televisión, aunque no estaba al alcance de todo el mundo, pero ya eran mucho más los que lo utilizaban. Y por eso en esos años surgieron las primeras dos radioemisoras. Por el lado de Latinoamérica tenemos la XEW, que es una transmisora mexicana que a día de hoy aún sigue estando en pie y sigue transmitiendo. Y por ejemplo también tenemos la NBC, el rey de los medios de comunicación de la habla inglesa. Años más adelante, esa cajita mágica, la cual transmitía imágenes a blanco y negro, pudo transmitir a color. Esto fue una gran innovación ya que más personas y más entidades se aprovecharon este boom que tuvo la televisión y empezaron a transmitir más canales y empezaron a surgir más corporaciones. Y es así como nacen los medios de comunicación, o es así como la televisión se convierte en el medio de comunicación más visto de la historia, dejando atrás a la radio en ese entonces. Luego, más adelante, surgía la Internet primitiva, la cual fue la ARPANET, el cual era una serie de redes que se unían entre las universidades de Estados Unidos y que permitían compartir más rápidamente la información. Luego, más adelante, esto se fue convirtiendo y se fue haciendo más famoso y se fue haciendo más global. Y es así cuando surge la World Wide Web. Pero la pregunta es, ¿de qué nos serviría a nosotros poder utilizar el Internet si no tenemos en dónde? Pues en 1984 Steve Jobs crea la primera computadora de escritorio, el cual no fue el primer aparato que nos permitía conectarnos a Internet, pero sí daba la pauta para podernos conectar y daba la pauta también para que pudieran empezar la revolución de los aparatos tecnológicos. Más adelante
surgen en sí las primeras redes sociales, o la primera red social se podría llamar así, el cual fue el MCN, el cual era una aplicación que servía para que nosotros pudiéramos enviar mensajes desde un lugar hasta el lugar de otra persona. Aunque claro, no todos aún tenían acceso a este poder. Pero llegó el año del milenio. Y en el año del milenio empezó algo muy famoso que nos hace tan felices a nosotros los jóvenes, el cual es el Wi-Fi. Y sí, eso que nos mantiene conectados con el mundo. Este invento trajo, bueno, no es un invento, pero esto trajo a que empezaran a surgir las primeras redes sociales, ya que como el auge del internet que estaba en el boom, muchos más tenían acceso a esto. Y podíamos hablar también de que ya se habían implementado teléfonos móviles los cuales nos permitían desde la palma de nuestra mano conectarnos con el mundo. Es por eso que surgen las redes sociales. Y es aquí donde los medios de comunicación se revolucionaron. ¿Por qué? Porque ahora el principal medio de atención no era ni la radio ni la televisión, sino que ahora teníamos otra herramienta más simple en el cual nosotros nos podíamos comunicar. Es por eso que ahora vamos a pasar a la segunda parte del video, el cual habla de qué fue de los medios de comunicación antiguos y qué será de los nuevos medios. Bueno, primero vamos a decir una palabra clave, nuevas tecnologías. ¿Qué traen consigo las nuevas tecnologías? Una, traen la capacidad de poder dominar a las antiguas tecnologías y de poder posicionarse como las más vistas o las más utilizadas. Esto conlleva a que surjan nuevos usos o nuevos gustos. ¿A qué me refiero con esto? Si bien creo que es importante mencionar que, por ejemplo, yo, que tengo 19 años, yo la televisión no la utilizo, o bueno, creo que nunca la utilicé para ver noticias. Claro, esto no quiere decir que a mí no me guste ver las noticias. Simple y sencillamente cuando yo quiero averiguar alguna situación que está sucediendo en El Salvador o en el mundo entero, lo que hago es entrar a Facebook, por ejemplo, y buscar qué, por mencionarlo, un noticiero Hechos. Sí, es un noticiero que se transmite en señal abierta, pero a mí no me gusta, o sea, estar esperando hasta las 8 de la noche para poder ver un noticiero, sino que yo puedo ver y puedo tener la información a mi alcance a la hora que quiera. Es por eso que a eso me refiero con los nuevos gustos, porque si bien es muy sencillo mencionar de que la televisión, o por ejemplo yo la televisión ya no la utilizo para ver señal abierta, sino que para ver por ejemplo una serie en Netflix o cosas por el estilo. Quiere decir de que ahora ya no tiene tanta importancia como medio de comunicación, pero sí como medio de entretenimiento. Y aquí es donde viene otro concepto muy bonito, que es la sociedad de la información. La sociedad de la información se está adaptando a las nuevas tecnologías. Y es por eso que algunos noticieros o algunos entes que transmitían o que nos comunicaban cómo estaba la sociedad actual, están empezando a migrar a nuevas plataformas. Y esto es lo que se conoce como adaptación. Como punto final puedo decir de que, por ejemplo, si hablamos del telegrama, es algo que creo que ya, si nosotros salimos ahorita a la calle y vamos a preguntar, ¿usted usa un telegrama? Prácticamente más de alguno, o sea, a lo mejor algún señor dirá que sí, pero algunos que no. Pero por ejemplo, si hablamos de la radio, la televisión y el periódico, podemos decir que no han desaparecido. Simplemente están teniendo que adaptarse a la nueva generación y así poder seguir en pie y poder seguir siendo uno de los medios de comunicación más populares y uno de los medios que, a pesar de que ya pasaron 100 años de su creación, siguen estando a el alcance de todos. Bueno, este fue el video. Gracias por su atención.